10 Podcast presenta No Sabía. Esta es la enfermedad infecciosa que más causa muertes en todo el mundo. Yo puedo ser portador, pero no infectar. Claro, sí. Y eso, allí estamos la gran mayoría, no sabemos. Bienvenidos a No Sabías, un espacio para hablar de temas que todos deberíamos estar hablando, pero que simplemente no lo hacemos porque los pasamos por alto. El día de hoy estamos aquí pues acompañados con la doctora Liliana y vamos a hablar de una enfermedad que todos la hemos escuchado en algún momento, pero que nos quedan muchas inquietudes. ¿Qué mejor que la doctora Liliana para que se presente, por favor? ¿Cómo estás, Harold? Muchas gracias por la Bien. invitación. Mi nombre es Liliana Torcoroma. Estoy dirigiendo en este momento el doctorado y la maestría en enfermedades infecciosas en la Universidad de Santander. Bueno, doctora, tú eres la que nos vas a ayudar con esta inquietud. ¿Qué es la tuberculosis? Que es el tema de hoy. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis y esta es la enfermedad infecciosa que más causa muertes en todo el mundo. Entonces, estamos hablando de una infección que puede ser silenciosa, que cuando es silenciosa hablamos de personas que portan de manera oculta o sana a la bacteria y que si miramos en el panorama mundial afecta una de cada 4 personas como portador sano y en determinadas circunstancias se manifiesta y en esa manifestación, como te decía, causa hasta 1.300.000 muertes en todo el mundo por año. Entonces, esta cifra es terrible si la comparamos con las muertes que causa, por ejemplo, el SIDA, más las muertes que causa el cáncer de cuello uterino. Juntas, estas dos enfermedades causan el mismo número de muertes que la tuberculosis. Entonces, no estamos hablando de una infección cualquiera, sino de la infección más importante que hay a nivel mundial, dada por un único agente infeccioso. Oye, he escuchado algo de que pues todos tenemos una cicatriz en el brazo. ¿Hay alguna relación con la tuberculosis y esa cicatriz que tenemos todos? Como la tuberculosis pues es una enfermedad tan importante y que circula sobre todo en los ambientes hospitalarios, la primera vacuna que a uno le colocan cuando nace es la de la tuberculosis y ella tiene unas sustancias que hacen que a uno le quede una marquita en donde se la coloca y por eso pues la mayoría de nosotros tenemos esa marquita allí en el brazo y es fundamental como para saber realmente que la vacuna está haciendo ese efecto protector. O sea, que no es la mala mano de la enfermera. ¿No? No es la Ah, mala mano, hace parte de esa sustancia que llama a las defensas para que se alerten sobre esa bacteria. Oye, y si nos vacunan desde un comienzo, ¿por qué tenemos que tener que seguir con cuidados durante el resto de la vida? O sea, ¿no es como una cura? ¿No? Pues las vacunas en general, ellas actúan más protegiéndonos para la gravedad de la enfermedad infecciosa, contra la muerte, ¿cierto? Y efectivamente eso nos ayuda, solo que no todas las personas quedan protegidas 100% y por eso hay algunas circunstancias, yo les decía, una de cada 4 personas tiene la infección, pero la infección se reactiva bajo ciertas circunstancias y por eso es necesario no solo la vacuna, sino también mantenernos con buena salud, es decir, una buena nutrición, hacer ejercicio, tener higiene, todo eso también es relevante, cuidarnos de las personas que tienen, por ejemplo, tos, usar un tapabocas cuando nosotros tenemos tos o quedarnos en casa cuando estamos agudamente enfermos, o sea, cuando tenemos una gripa así de manifestaciones con estornudo, con secreciones, lo mejor es quedarnos en casa
o protegernos con tapabocas. Si usted ve que alguien a su alrededor está con estos síntomas, es conveniente también usar tapabocas porque no solamente puede tener una gripa o lo que nosotros mal llamamos una virosis, sino que también podría ser tuberculosis. Bueno, y entrando al tema de la gripa y la virosis, ¿cuál es la diferencia? Porque pues yo siento que todos son como lo mismo, ¿no? Sí, Enfermedades que llegan al pulmón, si es así, ¿no? sí, 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 respiratorio. son respiratorias. Nosotros tenemos infecciones que llamamos de vías altas, que son estas que se acompañan de secreción nasal, de estornudos, y estas que llamamos gripas en general, pues duran unos 2 días, 3 días, se autolimitan y nosotros nos recuperamos. En el caso de la tuberculosis, digamos que la mayor distinción podría ser la duración de esas manifestaciones respiratorias, aunque aclaramos que la tuberculosis no solamente es respiratoria, sino que podría tener otras ubicaciones dentro del cuerpo, la enfermedad activa, como por ejemplo el sistema nervioso central, una meningitis, por ejemplo, o podría también estar en intestino, en sistema gastrointestinal o en riñones, entre otras muchas otras localizaciones, es decir, manifestaciones extrapulmonares. Oye, bueno, hay unas preguntas que se utilizan mucho. La primera, unas palabras. La primera es OMS. ¿Me podrías decir qué es OMS? La OMS es una organización, un organismo que hace parte de las Naciones Unidas, y esta organización fue creada después del final de la Segunda Guerra Mundial, o sea, más o menos en 1948, y allí hacen parte los mismos miembros, las mismas naciones miembros de las Naciones Unidas. Y esta Organización Mundial de la Salud, esta OMS, tiene como objetivo que nosotros podamos tomar decisiones conjuntas y acciones conjuntas. Por ejemplo, eh, los objetivos de desarrollo sostenible, en donde una de las metas es acabar con la tuberculosis en mediados del 2036, cosa que no vamos a lograr, por el contrario, las cifras han sido ascendentes, o también, por ejemplo, las acciones que se tomaron en la pandemia. Todo eso hace parte de lo que la Organización Mundial de la Salud hace dentro de sus metas. Te he escuchado decir mucho que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa. Sí, ¿A qué nos estamos refiriendo y qué tan infecciosa es? Porque pues, uno hoy en día me dices que uno de cada 4 personas puede tener tuberculosis. Vemos que las personas se comparten alimentos. Es más, ahora está de moda los vaporizadores o sí. vaporizan todo. Entonces, ¿qué tan infeccioso es? Y sí, y por Sí. medio de ¿a través de qué medio se puede uno Contagiar. contagiar? Bueno, la tuberculosis, ella es, como les decía, una enfermedad que tiene como dos formas de manifestación. Una es silenciosa, latente, en donde la persona no tiene ningún síntoma. Y allí estamos hablando de que una de cada 4 personas en todo el mundo, o sea, 2.000 millones de personas, tienen esta forma silenciosa. Ahora, esas personas tampoco están transmitiendo la infección, y esa es la parte positiva. Ellas solamente son portadoras, y cuando ellas van a ser transmisibles o transmisoras de la infección, cuando está activa y la bacteria se está reproduciendo. Allí la principal forma de transmisión es la saliva, Pues, es la secreción o esta sea que que, yo puedo que ser expulsamos. portador, pero no infectar. Claro, O claro, sí. Y eso, allí estamos la gran mayoría, no sabemos de aquí quién está realmente con la bacteria por dentro, pero la gran mayoría de nosotros, la tengamos o no, no la estamos transmitiendo. no Nos tenemos que sabía. cuidar es de esas personas que están con secreción, esas personas que están tosiendo, porque generalmente es por ese vehículo que ellas se expulsa la bacteria y se transmite a otra persona. Oye, no sabía eso. ¿Y cómo
¿Cómo se activa el virus? ¿Hay algún patrón? De pronto, no sé, salir al sereno, no hacer deporte, Sí. comer mal, ¿tiene que ver algo? ¿Influye en algo? Sí, sí. Por ejemplo, hay muchas cosas que no sabemos por qué se reactiva, pero lo que sí sabemos es que bajo ciertas condiciones se es más susceptible a esa reactivación. Por ejemplo, las personas que tienen VIH-Sida, las personas que tienen diabetes, las personas que están siendo tratadas con corticoides, que son unos agentes que le bajan a uno las defensas, las personas que tienen baja defensa por alguna razón, ya sea porque están malnutridas, con mala higiene, por ejemplo, las personas que viven en la calle y también tienen más riesgo de que se les reactive personas que están en cárceles o personas que trabajan en el sistema de salud, o sea, los que trabajamos en hospitales tenemos más riesgo, todo el personal, todo el talento humano en salud tiene más riesgo de estar contagiado. Bueno, entonces para ver si concluimos la idea, ¿cuál es la diferencia entre estar infectado y estar enfermo? Y O sea, una infección es que yo tengo la bacteria, en este caso bacteria, ¿cierto? Que es el Mycobacterium tuberculosis, lo tengo la dentro de bacteria. mi cuerpo, eso es una infección. Esa bacteria está dentro, pero no se me está manifestando, no me está causando ningún problema, solo estoy infectado. Estar enfermo es cuando ya en este caso en la tuberculosis, esa bacteria empezó a reproducirse y en esa reproducción tiene ya un gran número de individuos, ¿cierto? De bacterias allí por dentro mío y esa carga bacteriana ya me empieza a causar alteraciones en el cuerpo. En este caso, me puede causar alteraciones en los pulmones y yo ya empiezo a toser, a tener fiebre, tengo fatiga, dificultad para respirar, puedo tener pérdida de peso importante, sudoraciones o incluso vomitar sangre, que cuando ya la gente ve que están vomitando sangre, digamos que es aquello que casi siempre dice es tuberculosis. Pero lo ideal sería que nosotros tomáramos a ese paciente antes de que tenga esas manifestaciones ya más serias. Pero aquí, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos una bacteria cuya enfermedad es como corriente al principio, o sea, se parece mucho a una gripa, lo que tú Sí, de decías. hecho te iba a decir, ¿no hay algo con lo cual uno lo pueda identificar? Uy, está como amarillo. Sí, le falta. Sí, Sí, entonces, pues digamos que ojo clínico le dicen a eso cuando lo ven sí, y sí, y mira que allí tú dices, ese ojo clínico debería estar más pendiente de los que tienen tuberculosis. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una infección que muchos somos portadores, ¿cierto? Sanos, no sabemos quiénes. 2.000 millones. De esos al año, 10 millones los diagnosticamos, pero también al año se nos muere 1.3 millones de personas. 1.300.000 personas se mueren por año. Quiere decir que en algo estamos fallando. Y en lo que casi siempre estamos fallando es en ese ojo clínico, en esa sospecha clínica, en donde asociamos la tuberculosis es con ciertas condiciones como la pobreza, vivir en la calle, tener sida, pero no es tan así. Generalmente eh, deberíamos sospechar de la tuberculosis cuando tenemos unos síntomas respiratorios que no pasan. O sea, usted pasó una semana, lleva 2 semanas, ahí en ese momento a usted le deberían hacer la prueba de la tuberculosis. Y el problema está en que nosotros tenemos digamos, en la vida clínica, para saber si usted tiene tuberculosis, tenemos unas pruebas, pero esas pruebas les falta sensibilidad, más o menos es menos del 70%. Son pruebas que le hacen a uno del esputo, de la saliva esta más gruesa, de la secreción, y allí podríamos estar perdiendo al 30% de las personas porque la prueba le falta sensibilidad. o sea, todavía falta más estudios para tener una prueba más Sí, verídica. hay una prueba mejor, que es la fundamentada en DNA.
Lo que pasa es que, así como nos pasó en el COVID, esas pruebas como el PCR, Sí. yo creo que muchos se acordarán que el PCR era la prueba que nos hacían en COVID. Esa prueba es para identificar ácidos nucleicos. Ujú. Entonces, uno puede identificar el DNA del Mycobacterium tuberculosis, de la bacteria de la tuberculosis, pero para eso se necesitan laboratorios con un poquito más de tecnología, con unas capacidades diferentes. Y no todos los laboratorios tienen esas pruebas. Entonces, lo que tú dices, Harold, es muy pertinente porque deberíamos tener esa prueba, pero también deberíamos tener otras que se puedan aplicar en todos los lados, en todos los territorios, sin esa, digamos, restricción tecnológica y que además sean más baratas, En, porque las pruebas de PCR son caras. en Colombia tenemos esa tecnología para las pruebas de PCR. Sí. Sí, pero como, Y digamos, están en esos hospitales más, de más nivel de atención, esos hospitales como más grandes, de mayor complejidad, eso hace que muchos médicos no la manden, ve, también, digamos, el costo es alto, ¿cuánto entonces puede valer una prueba de ese, un examen? alrededor de unos 200 o 300.000 pesos. 200.000. Sí, todavía es costosa. ¿Y es instantáneo? ¿O al cuánto tiempo sabe uno? Pues deberían entregarla en horas, o sea, digamos, el diagnóstico por estas pruebas demoran apenas horas. Lo que pasa es que como las envían de un lugar de baja complejidad a otro de alta, a veces el paciente se le demora el reporte. Pues, me dejaste, yo pensé, unas preguntas, unas inquietudes y tal vez un poco de temor, ¿no? Me dijiste que no solo, yo pensé que eso solo le daba a la gente pobre, a los que tenían VIH, o sea, pero ahora Sí, veo que todos nos podemos sí. infectar. ¿A través de qué medio es el más común de infección? L- O, Generalmente la tos, la saliva, o sea, si veo a alguien viruciento, por así es, sí. aislarlo. Pues sí, por lo menos lo ideal sería lo que hicimos al comienzo de la pandemia, ¿cierto? Y despuesito en el 2021, cuando ya empezamos a regresar a los sitios de trabajo, que era, si usted está enfermo con síntomas respiratorios, quédese en casa, si está con síntomas respiratorios, póngase el tapabocas, si llegó a su casa después de trabajar, si va a comer algo, lávese las manos, ojalá no use los zapatos en la casa, ojalá no se acueste en la cama con la ropa que llega, o sea, hay cosas que podríamos seguir haciendo que nos sirven no solamente para el COVID o para la tuberculosis, sino en general para todas las infecciones. Y me queda, bueno, quisiera saber si hay algún tratamiento, porque es una enfermedad muy antigua. De hecho, me dijiste ahorita que nos vacunan desde que nacemos. Sí. ¿Por qué a esta fecha, en pleno siglo XXI, no hay un tratamiento o una enfermedad o una vacuna como tal que ya la erradique? Que sea 100%. 100%, sí. Sí, o sea, estamos hablando que tal vez es una de las infecciones más antiguas de la humanidad. Hay momias de 5.000 años que les aparece el DNA de esta bacteria y todavía tenemos que hacer avances en la vacunación, o sea, una vacunación más efectiva. Todavía hay cosas por hacer allí. Y en cuanto al tratamiento, nosotros tenemos tratamientos basados en antibióticos. O sea, allí te colocan 4 antibióticos, pero esos 4 antibióticos hay que tomarlos durante 6 meses. Entonces, no es fácil. Es una bacteria que, como ha estado tanto tiempo con nosotros, ha aprendido a defenderse de nosotros, de nuestros mecanismos para atacarla y ha evolucionado para esconderse, para evadir las defensas. Entonces es difícil, hay que atacarla durante 6 meses y eso es otro de los factores que también impiden que tengamos éxito para eliminarla. Es algo, no es tan sencillo. Si a uno le cuesta tomarse un antibiótico 8 días, juicioso, Seis o meses. 10 días, tomárselo durante 6 meses
4 antibióticos no es sencillo. Me recuerda a una película, ¿no? Duro de matar. Sí, sí, es Uf. igual, es Oye, igual. sí, ahorita me dijiste que no solo llega a los pulmones, que puede afectar otros organismos. ¿Por qué afecta, digamos, el intestino y no el pulmón? ¿Qué es lo que hace que la bacteria acceda a atacar un organismo determinado? Siempre la tuberculosis que llamamos extrapulmonar, o sea, la que está fuera de los pulmones, es más grave, es peor. Sin embargo, muy pocas veces podemos encontrarla como foco primario, o sea, que entró en primera mano a otro sistema que no es el respiratorio. Y eso, si ya es difícil diagnosticarla como infección respiratoria, diagnosticarla desde otros sistemas es todavía más complicado Ya ver si entró por y otro. tiene peor pronóstico. O sea, no es lo mismo que esté en pulmón, por ejemplo, a que esté en las meninges, en el sistema nervioso central, o que esté en la médula Discúlpame, ósea, no, que no es donde sabía hacemos la ese. sangre. ¿Meninges? Meninges es como una capa que Sí. cubre el cerebro Puede llegar ahí. y No. está debajo del cráneo. ¿Y Ahí es puede llegar. y por qué es peor? ¿Qué puede causar ahí que no causan los pulmones? Es peor más porque generalmente tiene como uno, que nos demoramos más en diagnosticarlo, dos, que deteriora más la salud, ¿cierto? Y tiene más complicaciones. Y casi siempre es más sistémica. Por ejemplo, si está en la médula ósea, que es donde hacemos la sangre, eso queda por dentro de los huesos, pues es muy probable que ya esté en todo el cuerpo. Entonces tiene peor pronóstico. Y eso alteraría, por ejemplo, el tratamiento si está en todo el cuerpo, ya no. Por ejemplo, yo diría, Sí. no son 6 meses, es un año de antibióticos, ¿sí? O el tratamiento sería el. No, el tratamiento inicialmente es igual. Y así como una persona que se le inicia tratamiento puede tener uno éxito, o sea, eliminarla por completo y curarse, igual en lo sistémico. Lo que pasa es que como el camino es, lo tuve primero en pulmón y se me diseminó, entonces casi siempre es producto de una resistencia. Ahí es donde la cuestión se complica porque si fue resistente al primer tratamiento, toca colocar un segundo y las probabilidades de éxito sí disminuyen. Es como cuando a uno le hacen una quimioterapia, la primera tiene más posibilidades de éxito porque el paciente está en mejores condiciones de salud que una segunda. No hay otro tratamiento. Ahora que hiciste quimioterapia, pensé en algo con radiofrecuencias o solo Por ahora solo tenemos los antibióticos, ese cóctel de 4 antibióticos que tenemos. rápido. Diferencia entre portador sano y vector de contagio. Bueno, la verdad, si nosotros somos estrictos, debería ser el portador sano nunca transmite, ¿cierto? Él está con la bacteria, por así decirlo, escondida dentro de nuestras células y dormidita, no se reproduce. No la expulsamos, no la transmitimos. Ya la persona que tiene la enfermedad activa, ella casi que se convierte en vector. Lo que pasa es que nosotros usamos la palabra vector más para los insectos. Entonces, nosotros podemos considerarnos más como unos reservorios, por así decirlo, cuando somos sanos. Y vectores, nosotros hablamos más de insectos que ayudan a aportar esa infección sin que los afecte a ellos. Los reservorios a veces se pueden afectar como nos pasa a nosotros, que somos tanto los pacientes, los huéspedes, pero en algunas ocasiones también somos reservorios. Yo pensé que esta enfermedad ya no existía, ¿no? Pero no sabía, ¿no? Que Sí, estaba todavía en nuestro entorno. sí. Y ahora quedo con miedo. ¿Qué puedo hacer yo cuando me contagie? ¿Cómo me puedo tratar? ¿Que tengo que ir de una vez al hospital? O, o si hay alguna receta, sí, no sé, tomar jugo de naranja todas las mañanas con brócoli, o hay algo Sí. que pueda hacer yo para mitigar o
la Mantener enfermedad. una buena alimentación, una nutrición rica en proteínas, rica en vitaminas, siempre ayuda. Hacer ejercicio también ayuda a mantener una buena salud, tener una casa limpia, una oficina ventilada, eh, unos ambientes limpios, eso ayuda definitivamente a prevenir la activación o el contagio. Otra cosa importante es tener la tuberculosis en la cabeza, saber que existe, saber que es la infección más importante y cuando yo tenga un proceso respiratorio de más de 2 semanas, tener no solo nosotros, sino también, digamos, los equipos de salud también deberían tener en la cabeza a la tuberculosis como agente sospechoso, hacer dentro de ese triaje, dentro de ese tamizaje de agentes posibles, tener en cuenta también al Mycobacterium tuberculosis como posible agente causal de lo que yo puedo estar teniendo. Ven, sí. No, me surgió una inquietud. O sea, me enfermo, me tomo los antibióticos, por fortuna me alivio 6 meses Sí. después. ¿Puedo volver a adquirir la tuberculosis o ya quedo Es muy inmune? probable que ella se quede como portador sano, se quede allí con usted, O sea, ¿ves? no se va. No, y eso es lo más normal. Normal. Digamos que nosotros hemos aprendido como humanidad a vivir con la tuberculosis, ¿sí? Y ellos viven, esas bacterias viven dentro de una célula de la defensa nuestra. Eso es lo más, digamos, lo más terrible, ¿no? Porque la bacteria se come, digo, la célula se come esa bacteria y luego la bacteria se queda ahí escondidita. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer es simplemente aprender a vivir con ella y que ella se quede sin reproducirse. Ese es un estado de curación. Eliminarla por completo, digamos que no es el propósito que generalmente se tiene en el tratamiento. Mm, bueno, ya como para ir concluyendo, tú con tantos conocimientos, ¿qué ha hecho la Universidad UDES para contribuir a la desaparición de la tuberculosis? Bueno, nosotros tenemos en Colombia una dificultad en general con las enfermedades infecciosas Ujú. y que es la falta de personal formado en alto nivel para combatir de manera integral las infecciones y las enfermedades que causan estas infecciones. Y en eso Colombia es uno de los pocos países que tiene el menor número de programas de maestría y doctorado específicos en enfermedades infecciosas. Aquí la Universidad de Santander ha cumplido una responsabilidad social muy importante al tener los únicos programas a nivel nacional, a nivel de maestría y doctorado en el estudio de enfermedades infecciosas. O sea, las únicas maestrías y doctorados en enfermedades infecciosas del país están en la Universidad de Santander y con eso nosotros hacemos un aporte importante a las infecciones más importantes que nos afectan, que nos enferman, que nos matan. Dentro de ellas, por supuesto, nosotros estudiamos la tuberculosis y allí se han hecho estudios nacionales con algunos de nuestros estudiantes y profesores y ese es un aporte muy relevante. También trabajamos con órganos gubernamentales, con municipios, eh, mejorando estos indicadores, mejorando también el conocimiento que tiene el talento humano en salud y las comunidades sobre esta enfermedad. Esto es muy importante también, estas acciones que hace a través de estas comunicaciones, estos podcasts, todo esto es muy importante para que la gente empiece a pensar en la tuberculosis como una enfermedad que está entre nosotros, que es del día a día y que nos puede causar la muerte. Bueno, dos preguntitas para despedirnos. La primera es, ¿con qué reflexión te gustaría terminar este podcast o esta charla? ¿Qué te gustaría decirle a las personas? Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer para poder combatir la tuberculosis
es vacunarnos. O sea, la vacunación para esta enfermedad y para todas las enfermedades infecciosas es relevante, ayuda a prevenir el contagio, ayuda a prevenir también la enfermedad grave y la muerte. Y eso es muy importante, no creer en estas leyendas urbanas sobre la vacunación, el autismo, cosas que han surgido y que no tienen ningún sustento científico. Lo segundo, mantener unas condiciones de vida saludables, una buena nutrición, recordar, dejar de lado un poco los alimentos industrializados y comer aquello que viene, como dicen, de la huerta, que viene Sí. directamente de la plaza, Para, que para, no viene en un empaque. para allá iba la última pregunta. ¿Qué hábitos nos recomiendas como para... También es importante, por ejemplo, mantener un peso, hacer ejercicio, evitar enfermedades como la diabetes que vienen por el consumo excesivo de azúcares, de refrescos y de sustancias, ¿cierto? Como las gaseosas, este tipo de alimentos industrializados y con exceso de azúcares. Y por supuesto lo que les mencionaba, mantener una vivienda, unas condiciones de higiene y estos hábitos que nos enseñaron en la pandemia, ojalá retomarlos para mantener también ese espíritu que la OMS llama de una sola salud. Es decir, donde los ambientes, los animales y los humanos estamos saludables, allí se mejora para todos la salud. La salud es colectiva y por eso en la tuberculosis las estrategias que se usan son las que se llaman una sola salud, precisamente porque todos viajamos, ya no, las enfermedades no hacen parte de un circunscrito de país, entonces todos tenemos que cuidarnos. Bueno, ahora pues muchas gracias. Despedimos a la doctora Liliana Tolcoroma, no pues sin antes agradecerle por segunda o tercera vez consecutiva por despejarnos todas las dudas que teníamos sobre la tuberculosis. Y recuerden, No Sabías es un podcast creado por la Universidad de Santander UDES para hablar de todos esos temas que todos deberíamos estar practicando, pero que simplemente por no saber no hablamos de ellos. Entonces, nos vemos hasta otra próxima edición.